Buenas tardes, porque son las 2:31 de la tarde a este programa especial de Agárrate el día de hoy. Hoy es 1 de marzo, viernes, 1 de marzo del 2024. Otra hubiera sido mi cara en este momento si no se habría descartado ya, al menos a través de la Fiscalía, que es el órgano que está investigando el secuestro del teniente Ronald Ojeda. Se ha descartado que se haya encontrado su cadáver en un lugar cercano a Santiago de Chile. El fiscal Héctor Barros, ahí lo informa la agencia 1 de Chile, dice el fiscal Héctor Barros, a cargo de la investigación del secuestro del exmilitar venezolano, descarta de momento el hallazgo de cuerpos en toma allanada en Maipú, que es la zona donde, en un campamento donde supuestamente habría estado enterrado el cadáver. La familia de Ronald Ojeda nos ratificó que la Fiscalía les notificó a ellos que estaba descartado que fuera Ronald el cadáver que encontraron, porque ni siquiera hay certeza hasta este momento de que haya sido un cadáver el que encontraron. Ni siquiera hay certeza de eso. A primeras horas de la mañana yo recibí la llamada por parte del hermano de Ronald, por parte de Javier, dándome la noticia como un hecho ya, porque los medios de comunicación, algunos medios de comunicación en Chile habían dado la noticia como cierta de que habían encontrado el cuerpo de Ronald Ojeda. Gracias a Dios. Vamos a poner un video en pantalla porque así vamos a decretar a Ronald. Era uno de los trabajos que hacía Ronald Ojeda en construcción en Chile. Ahí lo tienen ustedes, ese es él, es un video que nos suministró su familia. Ronald es un muchacho sumamente trabajador y vamos a hablar de él en presente. La verdad es que la noticia que nos dieron al principio fue prácticamente una confirmación del hallazgo del cadáver, pero ya la Fiscalía, que repito, es la que está a cargo de la investigación del secuestro, ha descartado que el cuerpo hallado haya sido el de Ronald Ojeda. Así que el tema de hoy, que también nos alegra muchísimo, porque nos alegra muchísimo que no sea Ronald el que fue encontrado en ese lugar, es la decisión tomada, la sentencia de la Corte Penal Internacional que ratifica que el fiscal Karim Khan seguirá investigando los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Blas, quisiera apelar a la experiencia que tienes a nivel de estos crímenes internacionales, sobre lo que está pasando con el teniente Ronald Ojeda. Todavía no hay una tesis oficial de responsabilidades, pero yo como periodista de investigación, yo digo que esto es parte de lo que hacen los cuerpos de represión del régimen, y que esto está encabezado además por alguien que su nombre aparece repetidas veces en estas investigaciones en la Corte Penal Internacional, que es el Granco Arteaga. De demostrarse que hubo una incursión de fuerzas militares en Chile para hacer este secuestro, ¿qué podría pasar a nivel penal internacional si esto se demuestra, Blas? Bueno, a nivel penal internacional esto sería un acto más dentro de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo por parte del régimen, por parte de los aparatos de poder del régimen de Venezuela. Sería un acto más, desgraciadamente. Yo siempre he dicho y he mantenido y he publicado que los actos de crímenes, que los crímenes de lesa humanidad son crímenes internacionales continuados en el caso de Venezuela. Fíjense, la singularidad, lo que hace especialmente singular este procedimiento es que mientras otros casos que ha conocido la Corte Penal Internacional, en África, etcétera, el primer juicio que condenaron en el año 2012 a Tomás Juan Gadilo, que reclutaba niños para la guerra, la pena de 14 años, de reclusión, de prisión,
Esos casos, y la mayoría de los casos, se circunscribían en el tiempo y en un espacio determinado, es decir, en unas áreas determinadas y sobre todo con unos límites temporales. Se cometieron desde tal fecha a tal fecha determinados actos criminales, determinados crímenes internacionales. En el caso de Venezuela, desgraciadamente y lamentablemente, estamos con crímenes continuados. Es decir, se están cometiendo y desgraciadamente se van a seguir cometiendo mientras no pare el régimen, el régimen autoritario que ahora mismo está al frente del país. Entonces, no han parado de cometer, han sido muchísimos y siguen cometiendo. Pues desde mi punto de vista, ¿qué va a pasar con ese caso? Pues, va a ocurrir con ese caso es que ese acto es un acto más de los crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad son ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, que se concretan en actos de asesinatos, en actos de lesiones, en actos de torturas, en actos de detenciones arbitrarias, persecuciones, etcétera, etcétera. Eso viene reflejado en el artículo 7 del Estatuto que rige la Corte Penal Internacional. Bueno, pues que habrá que unir ese acto, sí, desgraciadamente se llegará a producir. Ojalá, Dios quiera, que aparezca este militar y aparezca con vida, por supuesto, y sea liberado, y que paren estos crímenes. Se han cometido detenciones también y persecuciones en estas últimas semanas. La propia persecución también de carácter político a todas las personas, a las personas de la oposición, lo que ha pasado con María Corina Machado, que la han inhabilitado arbitrariamente en una persecución que hacen contra su persona para imposibilitarle acceder a poder presentarse a las elecciones, o por ejemplo, las fuerzas estas paramilitares que también agreden y agredieron a esta señora. Son actos, todos ellos, que es lo que se denominan los actos singulares que integran el crimen de lesa humanidad en el contexto de estos ataques conectados y sistemáticos contra las personas que contestan al régimen o contra las personas que no están en la línea del régimen y que el régimen autoritario considera que hay que eliminar, desactivar, detener arbitrariamente, perseguir, etc. Blas, hay mucho escepticismo entre el ciudadano venezolano con respecto a esto, porque han pasado muchos años, porque no termina de concretarse una investigación. Yo quisiera que tú finalmente nos dijeras qué posibilidades hay de que sí se haga justicia con este paso que se ha dado el día de hoy en la Corte Penal Internacional. Bueno, hay que tener en cuenta que los procedimientos ante la Corte Penal Internacional son complejos, son sumamente complejos, es difícil, no es fácil. No es, imagínense la complejidad. Cualquier investigación penal, cualquier procedimiento penal, en cualquier lugar del mundo, en ámbitos nacionales, en ámbitos locales, etcétera, suelen ser complejos, difíciles. Los procedimientos judiciales tienen sus tiempos. Más aún ante la Corte Penal Internacional por la propia singularidad de los crímenes internacionales y las características que supone una investigación de este tipo. Pero hay que confiar. La justicia, la Corte Penal Internacional es un paso extraordinario en la historia de la humanidad. Es el primer tribunal en la historia de la humanidad, el primer tribunal penal internacional con carácter permanente, independiente, vocación universal, es decir, el primero que se crea en el año 98, empieza a funcionar a partir del año 2002. Ya ha habido sentencias, hay investigaciones, han habido ya sentencias, juicios finalizados, unos con mejor resultado del que se esperaba, con mejor resultado, y otros con peor resultado del que se esperaba. Pero es una realidad, Y yo creo que esto llegará, estoy convencido de que el procedimiento que se sigue, en el caso de Venezuela, la Sala de Cuestiones Criminales 1, acabará, por supuesto, en un procedimiento judicial penal contra los máximos responsables de estos crímenes de lesa humanidad, y yo estoy convencido que finalmente serán juzgados por la propia Corte Penal Internacional. Yo estoy convencido. Pero mire, si esto fuera una cosa de desconfianza ante la Corte Penal Internacional, fuera una cosa menor, algo en el que no habría así que decir, no hay que tener esperanzas, etcétera,
Pues mire, no ocurriría lo que está ocurriendo en el caso de Venezuela. Y es que el gobierno no ha parado para parar este caso. Es decir, el despliegue de medios que está haciendo y que ha hecho el gobierno de Venezuela en todo momento para intentar frenar, parar o conseguir el archivo del caso de Venezuela ha sido muy, muy, muy grande y no ha parado hasta este momento. Quiere yo decir, a nadie, por supuesto, a ningún gobernante le apetece ni le va a apetecer pues, ser parte en la Corte Penal Internacional y bueno, acabar en un banquillo o tener el estigma de que haya una orden de detención internacional contra él por parte del Corte Penal Internacional. Bueno, Blas, muchísimas gracias y gracias además porque sabemos que te has ocupado muchísimo del tema de Venezuela y eso para nosotros siempre es un motivo de agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte, al regreso seguimos con Agárrate.